Ahora vamos a escuchar la mesa sobre la presentación del Premio Paula de Roma a la traducción literaria. Les voy a presentar a la moderadora. Daniela Bentancur es traductora de inglés. Se formó en la Universidad Pompeu Fabra y en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, donde dicta traducción literaria desde hace más de 10 años. En 2019 fue becaria del British Center for Literature Translation, Universidad de East Anglia. Como jurado de premios de traducción, participó en la primera edición del Premio Paula de Roma y de 2 ediciones del Premio Los Destacados de Alija, categoría Traducción. Participa en la organización de las jornadas profesionales de la ATI en la Feria del Libro desde su primera edición y sus últimas traducciones editoriales publicadas son los cuentos de Rivka Galchen y los ensayos de Denise Levertov. Bueno, que disfruten. Muchas gracias, Gaby. Bueno, yo les voy a presentar a la mesa. Empezamos con Cecilia de la Vega, que es traductora de inglés y magíster en traductología por la Universidad Nacional de Córdoba, donde dicta traducción literaria y traductología en grado y posgrado. Dirige la nueva RECIT, coordina proyectos de investigación y editoriales vinculados con la traducción literaria y conduce la editorial Hola Cero, que está nuevita. Ha traducido a Iris Nesbitt, a Charlotte Perkins Gilman, a Sarah Grant y a Frank Baum. Es autora de cuentos y compilaciones como Ser Mujeres, Ser Personas 1 y 2 e Instantáneas de Ficción 1 a 6. En 2017 fundó el grupo Susurros Chinos. En 2020 recibió una mención de Alija por 9 cuentos improbables de Nesbitt, esa es una traducción. Y en 2025 realizó una residencia en la Casa de Traducción Loren. Integra la organización del Premio Paula de Roma. Mika Van Muylen, que está al final, es licenciada en Letras Modernas y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Es perito en Bellas Artes por la Escuela Figueroa Alcorta. Se ha especializado en traducción literaria en Alemania, Bélgica y los Países Bajos y ha traducido más de una treintena de libros y obras de teatros del alemán y neerlandés para editoriales argentinas y extranjeras. Es profesora de literatura alemana y de traducción literaria en la Universidad de Córdoba. Desde 2016 dirige proyectos de investigación centrados en literatura y traducción y ha publicado libros, capítulos y artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Estela Consigli, la ganadora del premio en la categoría Traducción Publicada. Es traductora técnico-científica y literaria por el IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, en idioma francés. Se especializa en textos humanísticos para el ámbito editorial, aunque también traduce obras de ficción y literatura infanto-juvenil. Entre 2012 y 2025 colaboró en la ATI como integrante de su comisión directiva y de las subcomisiones de traducción editorial y derechos autorales. También de traducción de lenguas originarias y de relaciones institucionales. En 2022 recibió la beca de residencia del Colegio de Traductores Loren, Suiza, y en 2025 su traducción, Los orígenes del libro, Metamorfosis de un objeto desde la antigüedad hasta la Edad Media, de Filippo Ronconi, fue galardonada con el premio Paula de Roma por la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Ahí está, este es el libro. Denise Krieper es traductora literaria, editora e investigadora, egresada del IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y doctora en Letras por la Universidad de Georgetown. Se desempeña como editora general de traducción para la revista literaria Latin American Literature Today y como traductora se especializa en literatura y textos sobre arte y cultura. Es la autora de la monografía Narratives of Mistranslation, Fictional Translators in Latin American Literature y la coeditora del volumen The Routledge Handbook of Latin American Literary Translation, publicados ambos por Taylor & Francis en 2023. Bueno, tenemos una mesa muy impresionante que nos interesaba traerles a la Comisión de Traducción Editorial porque los premios de traducción no son muy frecuentes. Tenemos el de Alija, del que van a hablar más tarde, que es para traducción de literatura infanto-juvenil, pero este es el primer premio hasta donde yo sé que es por traductores para traductores, ¿sí? Y bueno, como no tenemos tantísimo tiempo, me encantaría preguntarles a Ceci y a Mika cómo y desde dónde surge la idea del premio y qué dificultades encontraron. Bueno, gracias por acompañarnos.
Este premio surgió como una propuesta que hicimos al decanato de la facultad. Nos parecía que era importante que tenía que haber un premio en Latinoamérica para la traducción, porque bueno, nos pasa que como argentinos y argentinas se nos hace muy difícil participar en premios, ¿no? Porque en general los premios existentes están ubicados en algún país en particular, requiere tener una nacionalidad particular, o están sujetos a otras restricciones, como por ejemplo derechos de autor y demás, que por ahí hace que sea bastante difícil para participar desde Argentina. Y también porque nos ha pasado de vez en cuando, alguna vez, esta cuestión de la variedad dialectal, ¿no? O sea que Argentina tiene una variedad dialectal bastante particular y que a veces eso se ha visto reflejado en algunos comentarios y demás. Entonces nos parecía que era importante poder ofrecer un premio desde Latinoamérica, ¿no? Y que pudiera participar toda persona que quisiera participar, que tradujera al español, sin importar la nacionalidad, sin importar incluso la cuestión de si tenía título o no tenía título, la idoneidad. Toda aquella persona que quisiera participar, que pudiera participar. Bueno, fuimos con esa propuesta de decanato. No fue tan sencillo porque obviamente la facultad es una institución que forma traductores y que forma traductores profesionales con título, entonces bueno, hubo que negociar un poquito esto de los requisitos, quiénes se podían presentar, cómo se podía leer eso. Bueno, a lo que Mica y yo explicamos una y otra vez que por ahí la traducción literaria pasa por otros carriles y que es esperable que sea así y que es incluso hasta saludable que sea así. Y después otra de las dificultades que tuvimos fue definir el homenaje, a quién íbamos a homenajear, ¿no? O sea, no queríamos que tuviera una marca muy definitiva, que dejara gente afuera, nos parecía que era importante que la figura que homenajeara fuera lo suficientemente universal y amplia y extendida como para que abarcara la mayor cantidad de gente posible y que nadie se quedara fuera, incluso por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas. No queríamos que el premio fuera por ahí, nos parecía que el premio tenía que ir solo por la traducción. Y bueno, así buscando y buscando y buscando, ofrecimos varios nombres, ninguno conformaba por una cosa o por otra, hasta que el verano del 2024 me encontré con Paula de Roma, que bueno, no sé si... La Fede. número 4. Sí, perdón. Paula de Roma fue una mujer aristócrata de Roma, viuda, de madre de 5 hijos, muy devota, por supuesto, que colaboró en la traducción de la Biblia junto con San Jerónimo. Siempre pensamos que la Biblia la tradujo San Jerónimo, ¿no? O sea, es como, ¿quién tradujo la Biblia? San Jerónimo. Bueno, resulta que no, que era San Jerónimo y un grupo de mujeres, muchas mujeres, no solo Paula, sino varias más, organizadas, ¿no? Mujeres que tenían un poder económico, poder social también, y que lo acompañaron, lo financiaron y lo sostuvieron en la traducción de la Biblia, pero no solo desde lo económico, sino también desde el conocimiento, ¿no? O sea, eran eruditas. Así que bueno, al encontrar esta figura nos pareció que era genial porque bueno, si hay un premio San Jerónimo, tiene que haber una Paula, ¿no? Nos atrevimos a sacarle el Santa y quedó Paula de Roma, sí, pues ya nos parecía mucho, que sí, porque queríamos que fuera amplio e inclusivo, entonces dijimos Paula de Roma, era suficiente, y así nació el premio. Bueno, y cuéntenos un poquito más específicamente sobre el premio, qué buscaban premiar dentro de la traducción literaria, qué objetivos se habían planteado. Sí, voy a agregar una cosita más. El proyecto del premio a la traducción Paula de Roma es de un equipo, somos 3 personas, está también Angélica Gaido, pero la gran impulsora y propulsora e ideóloga del premio es Ceci, que ha trabajado un montón. No, trabajamos las 3 en un equipo muy grande, pero bueno, es verdad que Ceci se ha puesto al hombro todo el proyecto. Y también ha descubierto a Paula de Roma, que fue muy importante como sacarle un poco el velo para que no esté demasiado vinculado con lo religioso. Y como objeto...
Segunda diapositiva, perdón. Sí, porque no me hace caso esto a mí. Toma. Sí. Seguro que soy yo igual. Sí, sos vos. Sí. Ceci sabe hacer esas cosas mejor. Cecilia además resuelve toda la cosa técnica, tecnológica, que yo no puedo. Y bueno, un objetivo es visibilizar la traducción literaria, crear un espacio más grande a la traducción literaria también en los espacios de formación, por ejemplo en la Facultad de Lenguas. Nos es muy importante que en ese espacio donde se enseñan muchas lenguas y se forman muchos traductores y traductoras, que ahí también el espacio de la traducción literaria sea un poco más amplio, más grande, porque es algo que hacemos y que a veces se olvida un poco, ¿no? Así que eso, también formar comunidad, también estimular a gente que se inicia en la traducción, por eso tenemos 2 premios, no sé si voy bien en orden, pero si no, vamos... Ahora los ponemos. Bueno, no sé, hay... sí, si no, si toca después lo digo. Eso. Queríamos promover también claro, entre estudiantes, egresados, que se animen a presentarse. Por eso tenemos 2 categorías de premio, a traducción édita e inédita, ¿no? Para también impulsar a quienes todavía no tienen nada publicado o que en ese año no tienen nada publicado, puedan presentarlo, ¿no? Bueno. Bueno, acá está la figura de ella, si quieren hablar un poquito de las bases, pero pueden contarnos un poquito, si quieren, cuáles fueron los criterios de evaluación para elegir a las personas que ganaron. Hicimos un trabajo también trabajamos con un jurado muy formado, especializado, y fue como un desafío también pensar cómo evaluar traducciones de distintas lenguas, ¿no? Porque eso también fue un tema importante. Entonces armamos una serie de criterios para unificar y para que la evaluación sea de una manera más homogénea posible. Acá tenemos, claro, está bueno. Agradecemos muchísimo la participación del jurado. Es un trabajo que hacemos, cosa que, bueno, quizás es obvia, pero hacemos este trabajo desde la facultad como parte de nuestro trabajo docente, pero también el jurado trabajó ad honorem y fueron muchas horas de lectura y de trabajo, así que eso también agradecemos un montón. Sin ese esfuerzo no sería posible. Sí. Y el premio fue un certificado, o sea, fue todo ad honorem, incluso para las premiadas, todo simbólico. Pero bueno, eso, lo importante también era eso, el valor simbólico del espacio en el campo cultural, ¿no? Muy bien. ¿Y qué repercusión tuvo la convocatoria? Tuvimos, no me acuerdo los números, Ceci, vos te acordás, pero tuvimos muchísimas participaciones, muchísimas personas se presentaron de muchísimos lugares diferentes, de Argentina, de Latinoamérica, de España, eso estuvo hermoso. Y hubo muchas personas que se presentaron en diversas categorías, ¿no? Porque además de traducción édita e inédita, teníamos la posibilidad de traducción individual o colectiva, que eso también es hermoso, también es algo que nos gusta, que promovemos, que se haga, compartir el espacio de traducción. Fue mucho, por eso también muchas gracias al jurado porque tuvo que leer mucho. Sí. Bueno, ¿quieren, ahora sí podemos pasar un poquito a las bases para quienes se quieran presentar? Sí. La convocatoria 2026 está abierta, quizás lo han visto en las redes porque venimos promocionando, hasta el 30 de abril. Como dijimos, se pueden presentar personas de cualquier nacionalidad en las categorías de inédita y publicada, en distintos géneros, con las lenguas que manejamos en nuestra facultad, que es inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Esas son las lenguas que nos permitimos valorar. ¿Qué más, Mica? 30 de abril cierra la convocatoria y este año hemos implementado un formulario de postulación para que nos facilite un poco la tarea, porque el año pasado fue bastante complejo. Y otra novedad que no lo hemos anunciado todavía, pero hemos decidido las 3, por lo que implica este trabajo para nosotras y para el jurado también, porque bueno, somos muchos, pero nos conocemos mucho también y somos siempre los mismos los que trabajamos, de hacer la convocatoria cada 2 años, porque eso nos va a permitir convocar en los años pares y en el año impar
trabajar con lo que ocurrió el año anterior, porque no queremos que esto sea una vorágine, ¿no?, de presentarse y valorar, y sin tomarnos el tiempo de evaluar qué recibimos, las ganadoras, las menciones, porque a veces hay muchísimos trabajos que a lo mejor no reciben premio y no reciben mención, porque obviamente eso es una cantidad finita, pero que vale la pena charlar de esos proyectos. Entonces, poder generar en el año siguiente actividades que tengan que ver con lo que ocurrió en el premio, para darle visibilidad a la mayor cantidad de traductores posibles, porque esa es una de los objetivos de este premio, ¿no? Poder visibilizar nuestra tarea, pero fundamentalmente a quienes la realizan, que por ahí quedan un poquito ocultos. Qué bueno eso, muy, muy necesario. La verdad que lo apreciamos mucho quienes fuimos jurados por eso, por la cantidad de categorías y por la cantidad de oportunidades para visibilizar de distintas maneras a un montón de gente. La verdad que, bueno, los felicito. Y fue la primera vez y fue aprender un montón también con el jurado, con las personas que participaron. Eso también fue hermoso porque fue un proceso eso de ir construyendo. El premio se está construyendo, es que está, como se va construyendo, como todo, ¿no? Pero creo que también es eso, quería rescatar ese aspecto de que vamos armándolo en equipo. Bien. Entre todos también, con la sugerencia. Sí, sí. Me acuerdo que era mucho, no me acuerdo el número. No, 100, algo así. 100 personas, seguro, sí. Sí, está bien. No nos acordábamos del número, sí. No, incluso hubo un montón de gente que no se enteró en su momento, o porque no está tanto en redes, o por el motivo, o porque era la primera edición. Y también porque la presentación de la obra, no sé si lo mencionamos, tiene que haber sido publicada en los 12 meses anteriores al premio, Claro. O no estar publicada todavía, la obra inédita. Entonces, bueno, para el año siguiente, que va a ser, cuando se haga cada 2 años, en el 28, será de los 2 años. Digamos, abarcará un periodo más amplio, ¿no? Para que tengan en cuenta y se preséntense. Bueno, y ya que hablamos del premio, hablamos de las premiadas. Estela fue la ganadora de la categoría Traducción Publicada. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito justamente de la traducción premiada, los orígenes del libro de Filippo Ronconi y lo que quieras contarnos sobre el proceso de traducirlo. Sí, el proceso... bueno, después voy a pasar a los agradecimientos, por supuesto, que no, eso lo tengo acá primero, pero respondo primero a tu pregunta. El libro es, como dice el título, una historia del libro, ¿sí?, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XIII después de Cristo, pero enfocado en su faceta material específicamente, ¿no? Es decir, los materiales, la elaboración, los soportes, las diferentes formas en que fue tomando el libro en todos esos siglos. Pero lo interesante de esto es que el autor, a partir de esa faceta material, permite ver también la evolución, ¿sí?, como espiando, ¿no?, la evolución social, cultural y política del libro en todos esos años. De las sociedades y las comunidades, y la verdad que fue algo que me fascinó, ese enfoque, digamos, tan sutil y a la vez tan abarcativo, tan completo. Más allá de tratarse de un libro erudito, ¿no?, con todo lo que eso implica, terminología, ¿no?, bibliografía, notas, todo, o sea, unas desde 60 hasta 100 notas por capítulo, digamos, que fue un trabajo intenso que a mí me gusta hacerlo. Sí. Confieso que me encanta investigar todo eso, esa investigación cruzada, ¿no?, entre fuentes, o sea, buscar si están las traducciones de esas fuentes, cuáles son esas traducciones canónicas, si no están o esas citas no coinciden con lo que requiere el texto, entonces proponer una cita propia y que la editorial la acepte. Todo eso es desafíos, ¿no? Pero bueno, más allá después puedo hablar de más experiencias, digamos, más personales, digamos, el libro en sí, digamos, en la conclusión, Ronconi dice que uno de sus objetivos principales fue captar
los múltiples facetas de la historia del libro, antiguo y medieval de Occidente, para lo que fue necesario un estudio profundo y puntual de las características materiales, como había dicho, gráficas y textuales, y del soporte de la escritura y las técnicas que los produjeron, ¿sí?, a esos libros, y las necesidades culturales e intelectuales que provocaron, digamos, esa producción. También es interesante, digamos, que hace un recorrido por todos los actores de la producción del libro, ¿no? Desde los artesanos, en una parte favorita, un capítulo favorito para mí que fue los artesanos que estaban totalmente, bueno, quedan silenciados en la historia, ¿no? Pero bueno, para hablar de los materiales, minuciosamente, ¿no? De los primeros materiales, los papiros, las maderas, los pergaminos, las tablas enceradas, las tablillas, y cómo trabajaban los artesanos, toda su situación social, que estaban por fuera, digamos, muchos eran analfabetos, la mayoría, pero eran importantísimos en la producción, digamos, en la industria, en ese momento, entre comillas. Después, otros actores importantísimos fueron los que generaron la circulación de estas obras, que eran, por supuesto, los lectores, los autores, los lectores, pero lectores de los que habla Ronconi les dice usuarios, porque también hubo momentos, muchos, en los que la gente accedía a esos textos, no solo con la lectura, muchos no sabían leer, sino que también se hacían esas lecturas en voz alta, entonces con el oído, con el tacto, porque también se consideraban textos sagrados o mágicos, ¿no? Objetos sagrados o mágicos, entonces los ponían en un atril y la gente los tocaba, o sea que el tacto también estaba presente ahí. Muchísimas cosas interesantes en ese sentido. Y bueno, y hace todo un recorrido de todos los materiales y todos los actores, ¿no? También dentro de esos actores están las bibliotecas, los monasterios, porque también habla de la conservación de los libros. Así que bueno, nada, recomiendo la lectura, estoy fascinada de haberlo hecho, agradezco a Ampersand por haberme convocado para hacer esta traducción. Fue un trabajo de 5 meses, bastante arduo. Me imagino. Y dicho por alguien que tiene muchísima experiencia, vos tenés una larga trayectoria de libros, incluidos ensayísticos, o sea, no era tu primer experiencia en este tema, pero también, bueno, incursionaste en la narrativa, fuiste vicepresidenta de la ATI, ya vamos, o sea, con esto de celebrar por un lado la obra y también los traductores, queríamos hablar un poquito más de tu trayectoria, que nos cuentes toda esta trayectoria como traductora, como vicepresidenta de la ATI, como fundadora de la comisión, como fundadora de las jornadas en las que estamos ahora, de la ley de traducción autoral con Lucila y con Pablo Ingber, la colección de discursividades. ¿Cómo repercute todo eso y qué lugar ocupa este premio en toda esa trayectoria? Y sin duda es súper significativo, digamos, porque bueno, después de ya casi 20 años de haber empezado a traducir y más de 15 años, digamos, en que entré a la ATI, que colaboré, que estuve participando directamente y con mi colega que siempre está presente, Lucila, hicimos muchísimas cosas juntas y siempre, nada, me despertó ella en mí esta, digamos, no sé cómo llamarlo, como ganas, voluntad y entusiasmo por hacer cosas por la traducción, más allá de que yo ya venía con una idea, digo, esto así como está, la traducción editorial no puede seguir, hay que difundirla, hay que hacerla conocer y reconocer, pero bueno, nos juntamos y nada, me contagió su energía, su impulso, hicimos muchas cosas, y sí, después de todo eso, de esos años, después de, incluso también algo muy importante o sea, empecé a ver las cosas desde otro modo y el premio ayudó, digamos, ¿no? O sea, el valorar más me ayudó ese premio, todo lo que hice en este tiempo, y hay algunas cosas que hacíamos con Lucila y yo también lo seguí haciendo, que es hablar incluso
individualmente con muchos traductores, decirles, no, tu trabajo de traductor es mucho más valioso de lo que vos crees, tenés que hacerlo valer, tenés que incluso hacerlo valer ante los lectores y ante los clientes, los editores, digamos, ¿no? O sea, no solo a nivel público y gremial, digamos, sino uno a uno, y es lo que yo trato de hacer conmigo misma, digamos, con cada contrato. Me parece que eso es importante, o sea, es el aprendizaje libro a libro de seguir defendiendo lo que hacemos. Y bueno, este premio realmente me parece, o sea, me cambió en ese sentido. Como decía Robin Myers, no es lo más importante en la traducción, pero después de 20 años ese empujoncito es súper importante. Muchísimas gracias por haber creado el premio, que me parece súper esencial por esto de que no existe, hasta ahora no existía, digamos, un premio tan amplio, abarcativo y tan importante, y además que surja de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, de este equipo excelente de traductoras que tienen millones de ideas maravillosas y voluntad y talento y formación, todo. Y bueno, para que incentive también a la traducción, a que la gente quiera traducir más allá de que no sea un trabajo muy redituable, ¿no? La traducción editorial, porque eso también creo que no se dijo, ¿no? Es el primer premio a la traducción editorial específicamente, y eso es muy valioso también. Bueno, muchas gracias, Estela. Aprovechemos para hablar también del otro ganador a la obra inédita, una categoría que nos resultó sorprendente, bueno, a mí me resultó sorprendente y muy bienvenida. Contanos un poquito de formas de fumarse, como se llama Ways to Disappear ahora, y desde el proceso. Gracias. Quiero decir antes que para mí es muy emocionante estar acá en vivo y en directo, porque cuando recibí este premio lo recibí por Zoom, porque todavía estaba viviendo afuera. Estoy recién vuelta a vivir acá a Buenos Aires después de como 15 años de vivir afuera, así que para mí es muy lindo. Hay mucha gente que solo tengo vista de Zoom, así que si no saludo a alguien es porque no los reconozco en vivo y en directo, tal vez. Pero bueno, estoy súper contenta, la verdad, de estar acá. Y este premio para mí fue una sorpresa absoluta. De hecho, me acuerdo de estar muy de mal humor mandando mi traducción porque decía, qué esfuerzo al divino botón que estoy haciendo, porque no hay chance de que esto pase, o que, no sé, no tenía ningún tipo de expectativa. Yo estudié en el Lenguas Vivas, pero al año que me recibí, al año y medio que me recibí, me fui a hacer un doctorado al exterior. Y había hecho mucha traducción audiovisual, había hecho interpretación, pero me había quedado muy en el tintero el tema de la traducción literaria, que era lo que a mí realmente me interesaba. Y un poco me fui a hacer un doctorado, suena raro decir de hobby, pero o sea, lo que yo quería hacer era seguir leyendo y encontré una forma de que me pagaran por eso. Y bueno, y sucedió que cuando finalmente mi tesis doctoral y lo que después se convirtió en mi libro fue una investigación sobre el rol del traductor como personaje en la ficción. Entonces, básicamente tomé muchas novelas y cuentos de las últimas décadas que tienen personajes traductores y un poco me dediqué a ver qué pasaba con esa figura. Y así es como descubro esta novela. Mi investigación se centra en la literatura latinoamericana y el boom de lo que supone la traducción como ficción o ficcionalizada. Y bueno, como parte de mi investigación me dediqué también a leer en otros idiomas y leí esta novela y me encantó. Es una novela que tiene una protagonista que traduce del portugués, que traduce específicamente la obra de una escritora brasileña que desaparece en circunstancias misteriosas y ella está convencida de que tiene que viajar a Brasil a buscarla, porque ella, siendo su traductora y habiendo traducido toda su obra, la conoce mejor que nadie, la conoce de manera íntima, ¿no? Entonces ella, buscando pistas en las novelas, va a poder encontrarla. Y me fascinó el recorrido que hace esta traductora
un poco ingenua en algunas cosas, pero muy romántica también. Es una novela como de detectives, pero es una novela de amor, es una novela de aventuras, tiene muchos condimentos muy interesantes. Y durante todos los años que yo me dediqué a la investigación de la traducción, yo no estaba traduciendo, porque ese hobby que hice en realidad llevó mucho trabajo. Y con esta novela lo que me pasó es que me picó el bichito de volver a traducir y me di cuenta que investigar la traducción sin practicarla, así como practicar la traducción sin investigarla, había algo que me estaba quedando un poco cojo, ¿no? Entonces, con esta novela dije, no, me voy a animar a traducirla, quiero vivir en esta novela un rato y también un poco ingenua y romántica, le escribí a la escritora por WhatsApp, por Instagram, y ahí me pasó su WhatsApp, y le dije, ¿puedo traducir tu libro? Y me dijo, sí, dale. Y entonces, en algún aspecto, esta fue como la primera novela que traduje, que de hecho lo que pasó es que desde ese momento hasta ahora pasaron como más de 10 años. En el proceso traduje muchos otros libros y cuando volví a este que me quedó ahí en el tintero cometí muchos errores de principiante con este libro, como por ejemplo traducirlo en su totalidad sin ningún tipo de promesa de publicación. No lo hagan. Pero bueno, yo quería, o sea, estaba fascinada y quería traducirlo. Y entonces lo tenía ahí como un archivo en mi computadora durante todos estos años. Y en el proceso hubo mucho interés de distintas editoriales argentinas y parecía que iba a salir y venía una crisis y el aumento del papel y el cambio de gobierno y un montón de cuestiones que finalmente hizo que el libro quedara inédito, pero bueno, en realidad lo agradezco porque pude presentarlo al premio. Que bueno, me alegra igual decir que no va a estar inédito por mucho tiempo más porque no puedo dar muchos detalles, pero va a salir. Me falta el detalle de firmar el contrato, pero está apalabrado, ya va a salir. Eso es 100% a partir del premio que me di el impulso. Una cosa es mandar un email a un editor como, ay, este libro es muy interesante, como el editor, o sea, todos los libros que le proponen son interesantes para la gente que los proponen, pero ahora venía con el aval de, me gané un premio, está bueno de verdad. Mucha gente lo piensa, no solo yo. Así que, nada, cuando lo presenté, tuve que volver a leerme en mi traducción de hace 10 años y corregirme y divertirme con alguna de las cosas que había hecho. Pero entonces eso fue mi primera traducción, pero que se va, o sea, como un poco anacrónico cómo se va a publicar después de tanto tiempo. Y también absolutamente sorprendente para mí el premio, porque eso, yo estaba como absolutamente corrida de los centros de traducción y de educación en Argentina por mi historia personal. Y me acuerdo que ya había sido para mí un honor enorme cuando quedé en la lista de finalistas, que yo veía la lista de nombres y sinceramente no lo podía creer porque había gente que yo admiraba un montón, gente muy conocida con mucha trayectoria y me moría de... Me pasó lo mismo. Fue impresionante esa lista, dije, ¿qué hago? O sea, realmente ya con eso yo ya estaba, al punto que cuando finalmente a la semana, creo, me mandaron un email diciendo, bueno, tuvimos una convocatoria enorme, leímos un montón de traducciones, yo casi que ni sigo leyendo porque los que recibimos muchos rechazos sabemos que empiezan así siempre los emails, como recibimos mucho, entonces lo siento, pero no. Pero seguí leyendo y me dijeron, ay, no, y ganaste vos. Así que extremadamente sorprendida y agradecida. Y que además haya coincidido con que yo justo estaba en el proceso, estaba literalmente armando las valijas y las cajas para volver a mudarme a mi país, para mí fue hermoso y emotivo e importante. Así que nada, como les decía, la verdad es que estoy muy emocionada de estar acá. Bueno. Bueno, les agradezco muchísimo. Ya que estamos justamente con todos, estaría bueno ver el resto de las menciones. Así de paso vemos las categorías. Tenemos novela, a ver, esperen que acá lo leo bien, Jorge Seca Gil, Los árboles no huyen, obra original, bueno, no puedo pronunciar eso. La otra
Mención de novela fue Leonora González Capria por El Optimista, por Fiordo. En cuento, Matías Batistón por Belacqua de Godot. Salomé Landívar por En País Ocupado de Selva Canela. En poesía, Eduardo Sabino, Cowboy Bipolar. Y Juan Pablo Abraham por La Propia Esperanza. En compilación, Pía Paganelli, La Disponibilidad del Alma. Y en ensayo, Juan Camilo Perdomo Morales con No nos vayan a matar ahora. En no ficción, Laura Lucila García, Tarología. Y traductores noveles, Lucía Bonilla Cal, María Eugenia Meneses, Panícula. Y Sandra Bota por En el campo. Esto es un fragmento de una obra trabajada en la Escuela de Otoño. Acá está Sandra, exacto, bravo. Bravo a todos. ¿Nos queda algo? Bueno, queríamos felicitar a todos los ganadores. ¿Colectiva? ¿Dónde está? No sé. ¿Quieren nombrarlos, ya que estamos? A ver. Bueno, Alejandra Rogante, con su equipo, con presidentes, con estudiantes de la residencia, traducción. Sí, y después estaba el equipo de Patricia Lavastie. Sí, en la residencia en traducción, en el Lenguas Vivas Spangenberg, solemos traducir ensayo, entonces animé a mis antiguas residentes graduadas a presentarnos, revisamos el texto, hicimos todo un trabajo nuevo y bueno, obtuvimos una mención. Así que súper orgullosa porque además se conjuga la profesión, la formación y 2 instituciones públicas, el trabajo de mucha gente ahí atrás. Así que feliz y muchas gracias. Bueno, perdón. Y también estaba el equipo que lo integra, recuerdo Patricia Lavastie y un equipo grande, y ese equipo era de chicas de varios países. Eso fue muy interesante también. Había gente de Panamá, gente radicada en España, en Estados Unidos. Así que bueno, también fue muy grato poder premiar a estos equipos, ¿no? O sea que nos parecía súper importante darle un lugar a la traducción colectiva, que es algo de lo que por ahí no se habla, pero se trabaja mucho. Y vale la pena poner energía ahí también, así que bueno, fue un placer. Un placer todas las menciones, un placer las premiadas, y gracias a toda la gente que participó, que como digo, había proyectos hermosos, no le podíamos dar premio a todos, pero bueno, justamente la idea de hacerlo año por medio es para tomarnos un año para poder charlar un poquito de qué pasa en el premio. Un detalle solo para las bases, traducción inédita, no tiene que ser la obra completa como mucha gente presentó, sino que pusimos una cantidad de palabras o de versos, fíjense en las bases para quien le interese, y en principio traten de no traducir la obra entera sin contrato. Es muy riesgoso, pero sé que se hace mucho, pero no es tan recomendable, no sé. Salvo que bueno, el deseo te lleve. Entonces, bueno, en realidad no, me desdigo, haz lo que quieras. Mira lo que puedas a veces en tu rato. Lo que puedas, sí. Bueno, les agradezco muchísimo por su presencia, gracias a ustedes por escucharnos y bueno, hasta la próxima edición.